Pero qué oscuro está esto. Pero si yo pensaba que me la había dejado encendida. ¡No estoy! Qué raro. ¡No estoy! ¡Ay, Dios mío! Yo me iba, ¿sabes? No pasa nada. No te muevas. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees Abejas. I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees. Since when did I become so transparent? Let us go. Y a Toby no le molestan las abejas, ¿sabes? Vamos para Kew Gardens. No, pero vamos para Kew Gardens. A ver, que sí. Creo que me ha dado siempre lo mismo, ¿no? Comisariativo. Me han dado todo lo mismo. Bueno, Kew Gardens. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. ¿Pero por qué, Watson? Ah, se me ha olvidado. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este caso 5 de Sherlock Holmes. What are we doing, Holmes? Ya lo verás, Watson. Let us find someone who can Ya lo help. verás. A ver, ustedes, ¿qué tienen que decirme de esta planta? Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? Lo sabía. Iba a decirlo Was my father. antes de que de esto. Si es que lo sabía. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the Colonial Collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible.
Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. ¿Y qué os jugáis? Que cuando hable con él y le diga algo sobre la herida que tiene en la barbilla, me dice que ha sido afeitándose. Vale. Que sabía que me iba a decir lo de su padre. Lo sabía. Y decir, es mi padre. Y se me ha adelantado el cabrón. ¿Qué hacemos ahora, Holmes? No sé, vamos a investigar, como siempre. The plants were here. All of them was stolen. Do not touch. No tocaron, directamente se lo llevaron. Lista de plantas. ¿Qué plantas había? Here is a list of the stolen plants. Pues como que no voy a leerla, ¿sabes? Que he intentado hacer 2 y casi me traba la lengua, ¿sabes? A ver, ¿qué más por aquí? Aquí no hay nada. Queda tu atención en detalles. Pero... ¡Oh, la puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! Hay algo en la puerta. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Sí, pero déjame moverme. Quiero moverme. Interesante. ¿Fragmentos de qué? Soil. It should have come from a flower pot. Pero aquí también hay. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Porque tú lo digas, pero bueno, te voy a creer. A ver, maceta rota. Fragments of a flower pot. It fell down here. Parece que era pequeñita, ¿no? La maceta. Bueno, a ver. Maceta rota. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Pero bueno, la puerta. Está rota. The door was smashed at shoulder height. Pues debería de ser alguien enano, ¿no? This Todo door el hombro. handle is new. It was recently changed. Oh. Y esto está roto, o sea que forzaron la puerta. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Desde dentro. Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Yo también lo creo, Watson. Vamos a ello. Si es que la encuentro. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. ¿Y cómo lo sabes? ¡Wow! Aquí hay algo raro. The smell Detergente. is strong. It is a detergent. De ahí no se lo ponía Alaska. ¿Qué es esto? Punto de This fractura. broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Los These cristales. windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Y la rejilla de ventilación. This is one of the outlets of the ventilation system. No sé para qué, pero que servirá para algo. Pero no sé para qué. Vamos a hacer el momento. Porque no sé para qué. According to this, they Joder, con el have R1. light and moisture control in some parts of the building. Y hay algo más por aquí. No sé si por aquí hay algo más. Aunque me indica el R1, debe ser por la puerta. Sí, es por la puerta. Más que nada. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. ¡Oh, sangre! Blood. ¡Oh! Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. El hijo. Bueno, no, si también hay en las maderitas. Entonces, ¿qué pasa? A ver, me estoy dejando algo porque, claro, si no, no me diría. Las huellas, si es que yo también. Mira que les había visto antes. Hay huellas, hay huellas. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination. Vale, vamos a hacer un to make puzzle sense of it. mental de estos de los Sherlock Holmes seguramente. L1. Vale, el momento de que... De esto... Claro, vale, pam. A la puerta, el tío se mete la hostia. Y luego cae contra la valla dándose contra la cabeza. Pues...
Vale, entonces. Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. A ver, no hay más, ¿sabes? ¿Hay alguna más que tenga que saber? ¿Ve secuencia? Hombre, no va a ser, yo qué sé. Estaba This claro. reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Pues claro, fue. Si dijeron que fue un ataque al corazón, estaba pensando lo del detergente que hay por aquí. A lo mejor aquí, desde la ventilación, tiraron algo. O algún gas o algo. Y el tío del detergente a lo mejor es porque estaba limpiando los cristales. ¿Sabes? Interesante deducción, cosa, ya lo sé. Hacer la autopsia. Practicar una autopsia de... Ah, vale, la muerte sospechosa. ¿Por qué forzó la puerta de la sala de la colección colonial? ¿Por qué alguien limpió y vació la sala? Fue una trampa o un simple accidente. Hombre, yo creo que esto, que estaba limpiando los cristales, el detergente pues se le cayó al suelo. Lo del mármol, eso sí que es raro. De aquí la ventilación, a lo mejor le metieron algún gas o algo. Aquí le cerraron la puerta para que no pudiese escapar. Y al momento de escapar, pues rascayó chimpú, se metió la hostiazo contra el suelo. These trees with their roots in water. Sí, me alegro. Vale, la puerta. Tengo que ir por aquí. ¿Qué es eso? Ahí hay algo. Bueno. ¿Qué pone? Dry tropics. Clima tropical seco, vale. Entonces, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la morgue. Que de re pesado estoy con el start. Vamos a la morgue. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Pues vale. Me ha quedado claro el hilo argumental que le habéis pegado ahí. Entonces, a ver. Vamos para abajo. Cadáver. First of all, let us carry out an external examination. Examen externo. There are Torso. no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination Que ya lo so that sé. we can proceed with the autopsy. A ver, las manos. ¿Y algo? No redness, stings or bruises. Por aquí no hay nada. A ver, rostro. Que me dice el rostro. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Aroma floral. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Se está pensando qué pasa, que se inhaló ambientador en la cara, en la boca, ahí. Nothing suspicious here. Porque está, al momento de pensar esto he Let pensado, us examine the internal lo de los asmáticos, el tubo ese no existía, ¿no? En esa época. A lo mejor ya sabes, el ambientador en el... Vale, vamos a jugar al juego ese de los médicos. A ver, el hígado. Qué rápido, ¿no? Se ha extraído. Consistencia del hígado. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Vale, parece plastilina. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Pues el mío creo que está peor, pero bueno. Vale, de vuelta a su sitio. Claro que sí. A ver el estómago. The stomach tissues show no visible pathological signs. O sea que el tío comía bíceps activo cada día. Vale. Entonces, ¿qué? There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Vale, pero no lo saques. Vuelve a meter ahí en su sitio. A ver los pulmones que dice. Joder. ¿Qué pasa? ¿Que nuestro cuerpo es un mecano o qué? The lungs Se are mete y se congested ahí and como edematous. los legos. Ah, mía. ¡Oh! The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. ¿Qué dice el corazoner? The heart's blood vessels show no pathological signs. Epa. The heart tissue shows no visible pathological signs. Vale, sí. Y ya está. Pero faltaba ahí los The intestinos. suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning, plant
poisoning, to be more exact. You mean Yes. Fue asesinado. Chan, 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 chan. form Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? Challenge We accepted. need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their Sobre todo personal discretamente. affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? Una mejilla. More than a little. More than a little. Una mejilla. Vale, a ver. Dune quedó atrapado en envenenamiento. Dune fue envenenado. Después de que el asesino lo encerrara en la sala de la colección colonial, Montague inhaló un veneno virulento de origen vegetal. A través del respiradero. Bueno, de las ventilaciones. Che, que ya me adelantan los acontecimientos, ya lo sé. Y yo creo que, vamos a decirlo así, ya voy a decirlo ya. Fue el director, el Martin Hamish este. Porque quería el puesto de director. Y por eso lo mató, y por eso lo consiguió. Y por eso se lo llevó, y eso. A ver, ¿qué Gardens? ¿Qué Gardens? Porque no tengo nada, ¿no? Ahí. Archivos. Tengo que ir a los archivos, es verdad. Vamos a Backlist. Es más, ya de paso, voy a atrever a decirme una cosa. La señorita White, que también es la asistente, ¡es su hija! ¡Chan, chan, chan! ¡Toby! ¿Verdad? Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. ¡Hostia! Que la ha carcomido ahí toda la carta. Bien hecho, Toby. Bien hecho. A ver, vamos a ir a los archivos. Creo que no sé, a buscar... Ahí, plantas raras. A ver, periódicos no, enciclopedias. Arte de arquitectura, ciencias económicas, tecnología, historia, medicina, botánica. Vale, plantas axónicas y venenosas, volumen 4. Ahí las tenemos. Estas plantas tienen una toxicidad similar, más o menos variable. Las plantas escritas por ahí, solo las 3 primeras son peligrosas para los humanos, en especial la Florem diabólica, bajo unas condiciones muy concretas. Cuando activa su mecanismo de defensa contra agresiones, disemina esporas letales. Here it is. Vale, entonces, plantas letales robadas en envenenamiento. ¿Las robaron? No, las cambiaron de sitio. Vale, robo y asesinato. Los asesinos deben de ser los que robaron las plantas exóticas, incluidas las especies letales de última exposición de los Kew Gardens. O sea, no las robaron, las cambiaron de sitio y hicieron ver que fuera un robo. Las plantas para ocultar el crimen organizado. Entonces, nos vamos para... A ver qué tengo ahí de esto. Vamos, si las plantas estas que... A saber quién las nombra, ¿sabe? Ya estamos aquí de nuevo. Tú eres mi principal sospechoso. A ver. Perfil psicológico. Bueno, psicológico no. Ya vosotros sabéis. Gafas para miopía baratas. La barba no se postiza, ¿no? Aquí hay restos de algo ahí. De plantas. De clorofila y estas cosas. A ver si la limpiamos un poquito, amiga. Soltero. Sí, porque no tiene anillo de casado. Bueno, no tiene alianza. Ni símbolo de la alianza. Y las manos que callosas. Manos de jardinero. Porque tú lo digas. Bueno, jardinero también, pero... Bueno. ¿Por qué la sala de colección está vacía? Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Ajá. Muerte de Dune. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Tú no sabías, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es tu relación con Dune? As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens,
but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. ¿Cómo fue el estilo de vida? Si ya que lo mencionas, You póntemelo. mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for Es decir, emborracharse e irse de putas. And He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Si ya lo he entendido cuando te has dicho alternar. No hace falta que me lo expliques mejor. tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Sigue regando las plantas esas por la infinidad de las infinidades del tiempo. A ver si se las ahogas ya de una vez. A ver. Mapa de los Kew Gardens. ¿Qué hay por aquí? Invernadero. Waterlily Greenhouse. Aquí es donde cayó el tío muerto. Colonial Collection. Por aquí había la Palmetum. Farmhouse. A ver, por aquí es la puerta donde fui, el clima tropical. ¿Vale? Dry Tropics. Aquí es donde estamos nosotros. Yo ardere. No sé si lo pone aquí. Director's Office, Cloakroom, and Laboratory. Iremos por aquí. Nursery. Nursery no sería enfermería. Vete a vivir. Seed House. Casa de las semillas. Ventilation System. Ahí también iremos. Pues nada, por aquí no puedo hacer nada más, ¿no? Pues está todo... Reserve. Pues vale. Pues en principio ya está todo, ¿no? No me dijo nada. Aunque... si sigo aquí, será por algo. No sé el qué. Pero algo será. A map of Kew Gardens. Dios mío, hay momentos que son... What should we... ¿Qué hacemos ahora, Holmes? No sé. Aquí me dicen los puntos de interés. O sea, me lo marca que tendré que apuntar algo, porque si no me saldría el visto ese de color verde. Locked. Está cerrado. Ábrelo. Locked. Si no me saldría el típico visto, ¿sabes? De que ya lo tendría hecho esa parte. A ver, aquí hay algo. O nada. No puedes pisar las plantas. Locked. Está cerrado. Locked. Ya lo sé. Nursery. ¿Ves que sale de color verde? Pues entonces, si no me sale de color verde, significa que tengo que hacer algo allí. Esto seguramente estará cerrado. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Entonces, a ver. Me dejan ir a punto de interés. No, sí, ya lo sé. Ah, vale, será para... ¡Hey! La ventilación. Nursery. Ya lo sé, primero. Está cerrado, mierda. Tengo que seguir la ventilación. Locked. Vale, vale. There is a smell of burning. ¡Oh! ¿Dónde? Están quemando algo. ¿Qué están quemando? ¿Qué están quemando? ¿Y quién ha sido el que está quemando eso? O piso las plantas, no pasa nada. Hoguera. No sé, ya lo sé que es una hoguera. Maceta rota. ¿Y esta maceta? ¡Hey! The Emblema. symbol is not from Kew Gardens. Esto sí. Door handle. ¡Hostia, el anyone pomo! throw such a ¡Ey, thing in a ey, ey! fire? Espérate, espérate, The espérate. door handle to the Colonial Collection and that of the fireplace are made of the Es same que es el pomo, material. este, ¿sabes? Es el pomo del de esto. La máscara. A protective mask. ¿Para qué? ¿Una máscara de protección? ¿Para qué? Someone set it alight, but it did not A ver, burn. que está en la hoguera. Pues habrá que... tú déjala ahí, claro que sí. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Marco. The Marco de remains qué? of a picture frame. ¿Y un marco para qué? ¿La escoba? A broom handle was half burned. A lo mejor la escoba para trancar la puerta para que no se abriera, ¿sabes? Ajá.
Sí, y está, entonces ya no me deja hacer nada, ¿no? Está todo visto y aquí pues sudas de todo, Holmes. Aunque dime que tienes algo, la maceta. La que tengo que ir para los archivos. Vale, entonces, esto era la... No tengo ni idea. Aquí no hay nada. Ah, sí, esto es lo del tropical, ¿no? Dry. Sí, clima tropical seco y está cerrada, ¿no? Bueno, está abierto. A ver, las macetas que hay aquí. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. O sea, que pide las macetas de otro sitio, ¿o qué? O sea, tengo que contar la maceta de dónde es, a lo mejor. A lo mejor... Vale, si tengo 2 símbolos de macetas, tendré que investigarlos. Aquí hay algo, seguro. Pues no. No, por aquí me voy para el... A ver, Holmes, me estás volviendo loco. Para el asesinato, por ahí vamos. O sea, tendré que ir a la de ventilación, lo que os había dicho desde el principio, Toto. ¿Qué es esta parte de aquí? Ya lo sé. Abre la puerta. A ver, el water, nada. A ver, por aquí no hay nada. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A Vale, pues que no me deja hacer nada aún. Epa. A water tank. A water tank. Pues vale. Y aquí no hay nada, ¿no? Pues nada, tendremos que ir a los... Vamos a Baker Street, investigaremos los archivos y volveremos aquí para hablar con Hamish otra vez de nuevo. Continuará. Aunque no he visto al tío, no he visto al otro, al Dune, el hijo.